Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo de Cuento que te cuento. Ya sabéis, el programa en el que intentamos darle sentido a los cuentos y buscar esas enseñanzas que forman parte de cuentos históricos que han trascendido a través de los años, y hablamos de muchos años, y como siempre lo hacemos con el profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. De hecho, estamos en los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria, Miguel Ortega. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo? Pues deseando entrar en materia sobre un cuento que me decías antes. Esto merece 3 o 4 capítulos, en un solo cuento va a ser muy difícil que lo podamos contar en un solo episodio, vamos. Sí, porque tiene muchísimas enseñanzas. Uno se pone a leerlo con detalle y le surgen muchísimos temas maravillosos que están contenidos en el cuento. Pues hoy hablamos de Blancanieves. En un momentito comenzamos. Esto es Cuento que te cuento. Recuerdo que te puedes suscribir en iVoox y en iTunes y que también nos puedes seguir en Twitter. Cuento que te cuento, ya sabes, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Bueno, y arrancamos con la historia de Blancanieves, uno de los cuentos de mayor éxito y sobre todo uno de los cuentos que más repercusión ha tenido en la historia, porque ¿quién no ha dicho alguna vez eso de espejito, espejito, dime que no? Es uno de los grandes cuentos. Enseguida vamos a entrar en materia, pero para empezar, ¿algún titular, Miguel, que me puedas dar sobre este cuento histórico? A mí el que más me gusta de titular diría la importancia de la comunidad, cosa que a veces no vemos, pero luego explicamos por qué. La importancia de la comunidad, curioso. Pensaba que ibas a decir la envidia. La envidia es el típico. También podemos hablar de eso. Pues profundizaremos un poquito más, pero como siempre vamos a escuchar un pequeño fragmento del cuento de Blancanieves. Ya sabéis que en Cuento que te cuento, en nuestro podcast, tenéis el cuento entero para que lo podáis escuchar cuando queráis, se lo pongáis a vuestros hijos o lo escuchéis vosotros mismos. Escuchamos un pequeño fragmento y enseguida entramos en materia. Hoy en Cuento que te cuento, Blancanieves. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Durante todo el día, la niña permanecía sola. Los buenos enanos la previnieron. Cuídate de tu madrastra, pronto sabrá que estás aquí. No dejes entrar a nadie. La reina, una vez que comió los que creía que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves, se creyó de nuevo la principal y la más bella de todas las mujeres, y se puso ante el espejo y dijo: Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces el espejo respondió: Pasando los bosques en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bueno, Miguel, un cuento maravilloso. Recordamos, a lo mejor hay algún despistado y dice, mira, con este fragmento yo todavía no acabo de contextualizar, pero es la historia, de una joven muy bella y de una madrastra que a su espejo le pregunta quién es la más bella y se dan cuenta que hay otra más bella que ella. Y básicamente intenta eliminarla. Ese es el cuento. Y luego la figura del príncipe, que es algo como muy recurrente, esa figura salvadora que viene a solucionar los problemas. Exactamente. Pues mira, a mí lo primero es verdad que es lo primero que nos llega, que es el tema de la envidia, ¿verdad? Que yo soy el más guapo y de repente hay alguien más guapo y eso no puedo tolerarlo, ¿verdad? Y entonces hay que eliminarla, ¿no? Entonces eso es bastante claro en el cuento y es quizás la primera enseñanza que es más fácil de ver y es hasta qué punto todos en algún momento podemos caer en esta pasión de la envidia, ¿no? Y cómo aquí la pasión ciega totalmente a la madrastra hasta el punto de intentar echarla de casa o matarla primero, ¿verdad? Pero pasa que ella huye y entonces ahí empieza otra segunda parte muy bonita. Bueno, la figura del espejo. La figura del espejo a mí me hace gracia, ¿no? Porque el espejo al final parece que es como la propia conciencia, ¿no? Porque, claro, ella sabe que hay alguien más guapa, pero no quiere reconocerlo, ¿no? Pero la conciencia, ¿no? El espejo le dice, y entonces al final lo rompe, ¿verdad? Rompe, es decir, no te voy a hacer caso, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque es como la conciencia que te dice que lo que está bien y lo que está mal y prefieres cargarte el espejo. Pero luego Blancanieves está en el bosque, ya sabemos, perdida, y entonces se encuentra con esa casita pequeña donde viven los enanitos, ¿no? Los enanitos es una cosa curiosa. De los enanitos vemos varias cosas. Primero, los nombres de ellos, ¿verdad? Mudito, sabio, etcétera, que
que el enano siempre en la cultura ha sido como alguien extraño, ¿no? Como alguien que tradicionalmente se le ha un poco pues dejado al margen, ¿no? Un marginado social, podríamos decir hoy, por ser diferente, ¿no? El diferente siempre como que ha tenido su estigma, ¿no? Que ha estado ahí aparte. Pero ellos viven juntos y forman, como decía, una comunidad que va alegre a trabajar. Otra cosa curiosa, ¿no? Cantan cuando van a trabajar y van felices a trabajar, ¿no? Van a trabajar felices, ¿no? Una cosa que también podríamos aprender a veces, ¿no? Que tanta gente, ¿no? Que llega el domingo y se enfrenta con pavor al lunes, ¿no? Y estos están encantados de trabajar, pero saben acoger a la princesa Blancanieves, ¿verdad? La acogen allí, la cuidan. Es muy importante como ellos, después de discutir entre ellos, ¿verdad?, y de comentar qué van a hacer con Blancanieves, pues la acogen allí, la tienen allí y se preocupan de ella. Por eso le dicen, ten cuidado, no vayas a abrir a nadie, ten cuidado porque la madrastra es muy mala, ¿no? Ahí te quería yo preguntar, ¿tú crees que realmente estos enanitos, los hermanos Grimm, cuando hicieron este cuento, querían reflejar los distintos perfiles de la sociedad actual o los distintos perfiles psicológicos de cada uno, lo que somos cada uno, ¿no? La conciencia, la diversión, el enfado, todos los estados de ánimo. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Porque cada uno es totalmente diferente, pero sin embargo tiene algo en común, ¿no? Y así somos un poco nosotros, ¿no? Somos una persona, pero a veces tenemos el momento gruñón o tenemos el momento mudito, que no queremos saber nada de nadie, ¿verdad? O es verdad, ¿no? Entonces, ahí se refleja muy bien. Pero a mí lo que me gusta ahí es como todas estas personas que aparentemente cuando uno los ve son tan diferentes y tan de extraños y distantes uno al otro, sin embargo viven juntos muy bien, viven en una comunidad y una comunidad que se preocupa de las personas, ¿no? Y a mí me gusta eso mucho en el cuento, por eso te decía la importancia de la comunidad, porque la comunidad es la que se encarga de salvar y acoger a Blancanieves. No es una persona sola, sino es un grupo de gente. Un grupo de gente que además son muy diferentes, pero que tienen ese algo en común. Interesante, ¿no? Porque cada uno al final, claro, tiene su función, como en la vida, como en la sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Y entonces, claro, se preocupan de Blancanieves, pero no pueden dejar de ir a trabajar. Entonces se van a trabajar y en uno de esos momentos en los que no están ellos, ¿verdad?, pues aparece otra vez la madrastra, ¿no? Aquí ya con el tema. La importancia del trabajo, también otro punto importante, la importancia de las obligaciones. Necesitamos atender a esta chica porque lo necesita, pero es que me tengo que ir a trabajar, ¿no? Claro, me tengo que ir a trabajar y... Me necesita mi hijo, pero me tengo que ir a trabajar. Pues eso nos pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces nos quedaríamos, sobre todo cuando son pequeños, ¿verdad? Que dices, me quedaría con mi hijo. O a veces ese mal momento que yo creo que todos hemos pasado como padres de... Tiene un poquito de fiebre, bueno, le pongo un poco de medicina y que vaya porque... La preocupación es, ¿le puedo llevar a la guardería o no? Sí, claro. No importa que esté enfermo, ¿no? Claro, sí. Entonces es el momento de... Porque claro, la obligación, el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces aparece aquí esta mujer y es muy bonito como Blancanieves... ahí aparece con un buen corazón, ¿no? Hasta ahora lo único que sabíamos que era perseguida, no sabíamos si era muy buena o muy mala, en el sentido de que, bueno, parece una persona buena, pero no tenemos hechos concretos, ¿no? Es verdad que la disposición de ser la perseguida nos acerca inmediatamente y nos ponemos de su parte, ¿verdad? Pero aquí descubrimos que es una persona buena, que se acerca a esa anciana, que le ofrece un vaso de agua, que quiere estar con ella, le ofrecen la manzana envenenada, ¿no? La manzana envenenada, que es todo un símbolo en nuestra cultura, ¿no? Ese regalo envenenado. Es Adán y Eva, claro. Claro, es la manzana de Adán y Eva, ciertamente. Y luego es el regalo envenenado, ¿no? Hoy que a veces hablamos tanto de los políticos y de si yo recibo un regalo, no debo recibir un regalo. Cuidado, porque los regalos pueden estar envenenados, ¿no? Sí. Entonces hay que saber a quién. Sobre todo si eres político y aceptas regalos, cuidado, porque eso es un delito. Claro, ahora sí. Y tiene todo su sentido, ¿no? Porque normalmente hay algo detrás de eso, ¿verdad? Sí. Y esta pobre niña, pues que se come la manzana y cae, ¿no? Y entonces se queda envenenada. Entonces uno en el cuento dice, bueno, pues ha muerto, ¿no? Vienen los enanitos corriendo. Es muy bonito también cómo los enanitos cuidan el cuerpo de Blancanieves, ¿no? Y la ponen en esa vitrina de cristal porque era muy bella, para que se le pueda ver desde fuera, etcétera. Y ahí aparece lo que decías tú, que es muy importante, que también es fundamental en los cuentos, ¿no? Que es, estaba el malo muy malo, que es la madrastra, ¿verdad? Y aparece el bueno, ¿no? El bueno, que en este caso es el príncipe, y que en cierto modo es el triunfo del amor. Amor y bien van juntos siempre, ¿verdad? Amor y bien frente al mal. Amor y bien van siempre juntos. Casi siempre van juntos en los cuentos, sí. Eso ahora lo hemos perdido, ¿eh?
Muchas veces en nuestra sociedad no van juntos, pero en los cuentos de los niños sí, porque el amor y el bien, ¿el amor qué es? El amor al final es, digamos, es el momento más alto del ser humano, ¿no? Cuando yo soy capaz por amor de darme a alguien, de entregarme yo mismo a otra persona, dejando al lado mis deseos y mis necesidades para intentar hacer feliz a otro. Y eso es el mayor bien. Por eso, bien y amor van siempre juntos, ¿no? De una manera muy natural, natural en los cuentos. Nos quedamos con poco tiempo, vamos a ir cerrando, pero ¿qué enseñanzas a modo de titular o qué titulares podemos sacar de este cuento? ¿Qué nos enseña en la vida a los adultos y a los niños? Pues bueno, yo creo que nos enseña primero a no dejarnos llevar de la envidia. Primera cuestión importante. Por lo tanto, cuando esas cosas pasen, tendremos que reflexionar y darnos cuenta, como pasa también con los diferentes enanitos, que cada uno tenemos un don diferente y que a lo mejor el don que el otro tiene y que a mí me da envidia, a lo mejor él envidia a otro que yo tengo, ¿verdad? Perdona, te quería hacer una matización sobre esto. Si el espejo hubiera mentido y hubiera dicho, no, tú eres la más bella, aunque sabe que hay otra persona que es más guapa, ella nunca lo hubiera descubierto y hubiera sido feliz en su ignorancia. También ese punto es importante, ¿no? Sí, el punto si yo no me entero de que hay alguien mejor que yo, no hay ningún problema, ¿no? Efectivamente, el tema de la verdad del otro, ¿no? Enfrentarme a la verdad del otro. Pero es muy bonito porque enfrentándome a la verdad del otro también me enfrento a mi propia verdad, ¿no? O sea que eso es lo bueno. Pues hemos dicho que la envidia, uno de los valores fundamentales, ¿y qué más? Luego hemos visto cómo cuando yo estoy perdido, puede haber una comunidad que me acoja y me salva, ¿no? Yo estoy perdido en el bosque y entonces, y aquí podemos hablar de la familia, ¿no? Como el lugar donde nos acogen, el lugar donde nos salvan, el lugar donde nosotros, digamos, somos como somos, no necesitamos fingir nada. La familia por encima de los círculos de amistad o los círculos laborales. Bueno, los círculos de amistad también en un momento dado pueden ser eso, ¿verdad? Comunidad, al fin y al cabo. Efectivamente. El lugar donde me acogen tal como soy, no como me gustaría que tú fueras, sino como tú eres, yo te acojo. Luego, esa ayuda que se dan ahí, que dan los enanitos entre ellos mismos primero, y también a Blancanieves. Luego la alegría del trabajo y la responsabilidad en el trabajo, que es propia de los enanitos. Y finalmente, ante la maldad que aparece nuevamente, el triunfo del amor y del bien, que van juntos. Así es. Bueno, pues estas son las enseñanzas. Podríamos estar mucho tiempo más y bueno, simplemente con esto de los cuentos, antes me decía Miguel, me estoy dando cuenta ahora al leer los cuentos que tienen muchísimas enseñanzas ocultas que a lo mejor habíamos olvidado, ¿no? Y nos damos cuenta cuando hablamos de los cuentos que podíamos tirar más, que tienen mucho más recorrido. Pero bueno, habrá otro capítulo de Blancanieves. Os habréis fijado que en el extracto que hemos puesto de Blancanieves hay una niña que cuenta el cuento. Yo recuerdo que en Cuento que te cuento tenéis la posibilidad de traer a vuestros niños y que puedan contar los cuentos y ser protagonista de sus historias, porque al personalizarlo y al poner voz a sus cuentos, y cuando es audio, que es lo que decimos siempre, tienen esa capacidad de imaginarse ellos esas secuencias y esa esencia que tiene el cuento y que lo hace mágico. Me decía un día Miguel, tenemos que fomentar la lectura, esa capacidad de imaginar, y es muy importante, de verdad. Sí. Es que solamente cuando yo me meto en el cuento es cuando descubro la verdad que tiene el cuento. Pues podéis entrar en la página web cuentoquetecuento.com y bueno, en cuentoquetecuento.com podéis poneros en contacto con nosotros. Y el cuento de Blancanieves ya sabéis que lo tenéis entero entre los podcasts, entre episodio y episodio de nuestros podcasts que están en iTunes y que también están en iVoox. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Hasta luego. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.